Bueno, mi experiencia paranormal empieza y comienza una de las tantas en el año 2005. En el mes de marzo mi mamá entra al hospital eh, con una leucemia de la cual duró 35 días en el hospital. Yo la cuidaba todo el día o a veces me quedaba en las noches. Eh, Cuando las experiencias que yo tuve fue cuando ella, una semana antes de entrar a terapia intensiva, yo la cuidaba, me quedaba en las noches y siempre en las noches, pasadas las 12 de la noche, se abría la puerta detrás mío, porque la puerta estaba detrás mío, donde yo estaba sentada al lado de la cama, y ella siempre miraba hacia atrás mío, donde se abría la puerta, y siempre decía: la Leoni vino. La Leoni era mi tía que había muerto hacía 40 años, más de 40 años, y ella decía que su hermana venía siempre. Me corría un escalofrío y sentía un frío cuando se abría esa puerta. Ella estaba en la última sala de 13 salas, en un pasillo largo, entonces no había ventilación, pero siempre que se abría la puerta y ella la veía, yo siempre sentía ese frío en la espalda. Pasaron los días, pasaron las noches. Ella me decía siempre, cuando yo iba al otro día que no me quedaba a dormir, siempre me decía que la Leoni venía y la llevaba a pasear. Y las enfermeras me decían que esa noche que ella decía que la Leoni la llevaba a pasear, ella la encontraban en la habitación caída de la cama. Ella no podía caminar ya. Así que hasta donde ella habló, ella siempre decía que la Leoni siempre venía en las noches cuando yo no estaba. A veces yo he sentido presencias como que alguien entraba en la habitación, pero ella tan solo la veía. Cuando ella entró a terapia, duró 6 días y ella siempre que yo salía afuera, porque hacían siempre limpieza en el hospital y nos sacaban afuera, yo siempre bajaba la escalinata y me compraba siempre algo para comer porque estaba todo el día sin comer. Y en una de esas veces que bajaba la escalinata del hospital hasta un puesto que una señora vendía galletitas, facturas, cañoncitos, alfajorcitos, yo bajé las escaleras y yo siempre subo las escaleras mirando los peldaños. Y cuando iba subiendo los peldaños para ingresar al hospital, lo veo a mi papá, que hacía 9 años había muerto de cáncer, y lo vi parado a mitad de escalinata. Cuando subo la vista, porque siempre subo las escaleras mirando para abajo, subo la vista para ver cuántos peldaños me faltaban para llegar arriba, y lo veo con la ropa que él más quería, que la ropa que él más usaba. Estaba tan joven, estaba sonriente, y me miró y se sonrió. Cuando miro el siguiente peldaño para subir, y subo la cabeza de vuelta, no lo vi más. Entonces ahí sentí que mi mamá se iba. Pasaron 3 días y ella se fue a las 12 de la noche, faltando varios minutitos para hacer las 12, y murió el día de la peregrinación de su Virgen preferida. Destino, casualidad, pero siempre me quedé pensando que si mi tía, fallecida hacía más de 40 años, si se la había llevado a pasear, como tantas medianoches aparecía. Cuando yo era niña, recuerdo que en la casa de mi papá
Ahí antes vivían mis abuelos y mis tíos abuelos. Mi papá quedó con la casa del frente y atrás vivía mi tío. Le decían Raje, nunca supe cómo se llama. Y él nunca nos dejaba entrar de su parte. Un día él había desaparecido y mi papá hizo la denuncia en la comisaría. Y a los días llegó la policía a mi casa y le dijeron a mi papá que lo encontraron muerto dentro de un canal fuera de la ciudad. Todo normal, le hicieron duelo y lo enterraron todo. A los días empecé a sentir cosas raras, cosas que se han escuchado de noche, voces. Un día estaba con mi hermana sola en el fondo del patio, ya habían tumbado la casa de mi tío. Todo. Estábamos jugando con mi hermana ahí y escuchamos un ruido en el galpón, que tiene muchísimos años ese galpón. Ahí guardaban todas las herramientas viejas de mis abuelos, de todo. Y con mi hermana estábamos jugando en el patio, había un horno de barro ahí que hizo mi papá. Y escuchamos un ruido y cuando nos fuimos a ver, había un triciclo roto, colgado con alambres. Y yo le digo a mi hermana que sí, estaba viendo lo que yo vi. Y primero nos alejamos de ahí y pensábamos en decirle a mi mamá, pero mi mamá no estaba. Y nos fijamos otra vez para ver si estaba eso, el triciclo roto, y cuando nos fuimos a ver, estaba mi hermano todo destrozado, colgado en esos alambres. Y yo y mi hermana corriendo nos habíamos ido a avisarle a mi mamá que había llegado. Y cuando nosotros entramos a la cocina, estaba mi hermano jugando. Esa misma noche recuerdo que mi mamá se había ido, estaba mi papá durmiendo en su pieza y yo con mis hermanos en la otra habitación. Mi hermano tenía 1 año, era bebé y él dormía en su cuna. Mi hermana se había dormido y yo me quedé despierta porque sentí que algo me miraba desde la puerta. Cuando veo así, mi hermano empezó a flotar de la cuna por un largo rato y luego él bajó a la cuna y yo tenía tanto miedo que me tapé hasta la cabeza y me dormí. Al otro día me desperté en otro lugar, me había despertado en la cama de mi mamá y mis hermanos estaban tomando el té. Ese día estuve raro pensando en todo lo que pasó y no sabía si era un sueño o no. Luego, a la noche, yo ayudaba a mi mamá a hacer la comida. Cuando miro al patio a lo lejos, vi un hombre sentado que miraba mucho para la casa y señalaba así con la mano hacia donde estaba yo. Y yo del miedo me alejé de la ventana. Y cuando me asomo otra vez ya no estaba más y encima no había luz en el patio. Mi mamá, como todas las noches, se iba a trabajar. Yo me quedaba con mi papá y mis hermanos en la casa durmiendo. Y la habitación de nosotros, justo en la puerta, da para la habitación de mi papá. Siempre dormimos con las puertas abiertas. Y mi papá estaba durmiendo hasta que yo me despierto y veo que se sienta y al frente de él hay una mujer con un vestido blanco y lo señalaba. Lo señalaba y ella
lo mira y él la mira así y ella desaparece. Mi papá se levanta y como si nada. Y cuando vi que prendió la luz, ahí nomás me fui para la pieza de mi mamá, porque ellos dormían en una habitación, en ese tiempo se peleaban, y yo me sentía segura ahí. Y cuando yo entré a la pieza de mi mamá, es como que ese ser raro, esos seres raros me miraban desde la puerta y como que no podían entrar ahí, no sé por qué. Y yo me dormía pegada a la ventana para ver si venía mi mamá y se acostaba conmigo a dormir. Y después de ahí no pasó más nada por un largo tiempo. Pues mi mamá llevó un curandero para que libere la casa de los espíritus y el curandero dijo que ahí en esa pieza del fondo estaba la tumba de mis dos abuelos fallecidos ahí. Habían enterrado las cenizas de ellos ahí junto con las del hermanito bebé fallecido de mi papá, cosa que eso se escuchaba todas las noches. Un bebé llorando en el fondo del patio.